Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el profesor John Mearsheimer para hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania, en Irán y, por supuesto, sobre la gran estrategia de Estados Unidos en un momento cada vez más confuso. Así que gracias por volver, John. Me alegra mucho verte de nuevo. De nada, Glenn Deason. Me alegra estar de vuelta. En un principio tenía pensado hablar de otro tema, pero después de ver el bombardeo de Kiev anoche, que según el alcalde Klitschko fue el peor de toda la guerra, surge la pregunta, ¿qué significa esto? Además, he visto que en otras partes del país están bombardeando aeródromos militares, lo que vuelve a plantear la cuestión. ¿Por qué esperar 4 años y medio para atacar esos aeródromos? ¿Cómo estás evaluando lo que están haciendo ahora los rusos? Bueno, si escuchas muchos de los comentarios sobre este gran ataque de anoche, se interpreta como una represalia por todos esos ataques con drones, esos ataques ucranianos con drones dentro de Rusia. Y el argumento es que los rusos ahora se están endureciendo. Cuando oyes eso, y antes de leer cómo fueron los ataques, podrías pensar que lo que iban a hacer los rusos era salir y golpear a la población civil, lanzar lo que podría llamarse una campaña clásica de castigo. Pero parece bastante claro que no ha sido así, que los rusos fueron a por objetivos militar-industriales y que no atacaron deliberadamente a civiles. Según el Kyiv Independent, murieron 20 ucranianos. Es sin duda algo lamentable, pero no es un número elevado y no representa una campaña de castigo ni una operación destinada a matar civiles. Y lo que hicieron los rusos fue lanzar un ataque masivo contra, digamos, objetivos estratégicos. Y esto ya lo han hecho antes. En realidad, no hay mucho de nuevo aquí. Sí, fue un ataque enorme, pero como sabemos, ha habido muchas ocasiones en el pasado en las que se han producido ataques masivos contra objetivos militar-industriales. Así que no veo cómo esto podría representar una respuesta a los ataques con drones de los ucranianos contra el corazón de Rusia. No me encaja del todo. Creo que los rusos probablemente van a presentarlo así por motivos de relaciones públicas para convencer a sus dirigentes y a la audiencia interna de que están respondiendo a esos ataques con drones. Pero en realidad, esto es exactamente lo que cabría esperar de los rusos y lo que ya hemos visto en sus campañas de bombardeo. Así que esa sería básicamente mi valoración de lo que está ocurriendo aquí. Sé que los informes de los medios hablan de un gran número de civiles muertos, pero como decías, en el pasado se lanzaban cientos de drones y misiles y podía haber 1 o 2 víctimas. Esta vez ha sido más, bastante más. Aún así, como también señalabas, si lanzas 500 misiles y drones y tu intención es matar civiles, lo estás haciendo muy mal. Así que no parece, como decías, que el objetivo fuera atacar a la población civil. Eso no significa que 20 muertes no sean terribles, pero creo que el contexto es importante. ¿Cómo lo ves tú? Porque muchos piensan que cuando llegue una represalia de Rusia, puede que no se limite a Ucrania. Los rusos insisten en que las instalaciones de producción europeas son objetivos legítimos, igual que cualquier centro logístico. Pero esto plantea la pregunta, ¿hasta qué punto está realmente implicada la OTAN aquí? Porque es algo que se discute muchísimo. No sé si viste las noticias de hoy. 2 bromistas rusos llamaron al asesor del presidente de Estonia y básicamente consiguieron que hablara sobre cómo habían estado ofreciendo coordenadas para los ataques en San Petersburgo. Esto es bastante importante. ¿Indicaría algo? Bueno, dejaría muy claro que países de la OTAN están participando en ataques contra Rusia.
De hecho, María Zaharova lo dijo, que esto es una prueba de la participación de Estonia en atentados terroristas contra Rusia. Así que, de nuevo, ¿cómo ves tú esto? Porque es un tema muy debatido, depende mucho de dónde se informe uno. Pero en tu opinión, ¿hasta qué punto crees que la OTAN está implicada en estos ataques? Bueno, no hay duda de que la OTAN está profundamente implicada, y hablaré de eso en un momento. Pero quiero señalar algo. Si miramos la declaración que se publicó después de la reunión del G7 en Francia, esto fue el 17 de junio, cuando se emitió la declaración al concluir los encuentros, los países del G7 dijeron que iban a acelerar su apoyo a la campaña de bombardeos de largo alcance de Ucrania sobre Rusia. Eso es realmente sorprendente. Dijeron que iban a acelerarlo. Y además, en ese mismo comunicado emitido tras la reunión del G7, afirmaron que iban a intensificar la presión económica sobre Rusia. Así que, si alguien en el Kremlin tenía alguna duda sobre cuáles son los objetivos de los europeos y los estadounidenses, deberían haberse disipado después de lo que ocurrió en Francia en esa reunión. Y por cierto, parece bastante claro, a la vista de lo que pasó allí, que Trump quedó convencido de que lo que están haciendo los ucranianos es realmente impresionante. Es más, cree que deberían actuar con más audacia. Según se ha informado ampliamente en la prensa ucraniana, eso fue lo que Trump le dijo a Zelensky. Así que parece que, en estos días, Estados Unidos está más implicado que en los últimos meses en ejercer presión militar sobre Rusia a través de los ucranianos. Military pressure on Russia by the Ukrainians. Now, there's no question that No hay duda de que nosotros, en Occidente, hemos estado proporcionando todo tipo de información de inteligencia a los ucranianos. Además, los hemos apoyado dándoles drones y ayudándoles a desarrollar los suyos propios. Y me imagino que incluso les hemos ayudado a planificar varios de los ataques con drones que se han llevado a cabo. Y como bien sabemos, ha habido muchos casos en los que drones ucranianos han sobrevolado los países bálticos, y los rusos no han reaccionado ante eso. Pero sí han dejado claro que si se lanzan drones desde territorio de los estados bálticos, atacarán los lugares de lanzamiento. they will attack those launch sites. So that is, I think, at the moment. Así que en este momento, creo que ese es el escenario más probable en el que podríamos ver a Rusia atacar realmente a un país europeo, o dicho de forma más concreta, a un miembro de la OTAN. Y por eso mismo, pienso que ninguno de los países bálticos está dispuesto a permitir que Ucrania lance drones desde su territorio. Pero si eso llegara a ocurrir, estoy convencido de que los rusos responderían de forma automática. Sería una locura que no lo hicieran. Ahora bien, supongamos que eso no pasa. Entonces la pregunta es, ¿van a tomar represalias los rusos en algún momento contra Europa, teniendo en cuenta la ayuda que Europa y Estados Unidos están dando a los ucranianos? Ha llegado el momento de que Rusia lance el guante y ataque realmente objetivos en Europa del Este. Y esto, por supuesto, es el argumento de Sergei Karaganov, que ha llegado el momento de hacerlo. Y lo que tenemos que hacer, hablo de los rusos aquí, es atacar primero con armas convencionales. Y si eso no hace que los europeos y los estadounidenses dejen de ayudar en esta guerra de drones, entonces habría que recurrir a las armas nucleares. Mi opinión sobre esto, Glenn, y me interesa saber qué piensas tú, es que los rusos no lo harán de inmediato. Creo que hay dos razones principales para ello. Una es que piensan que pueden contrarrestar bastante bien esos ataques con drones. Ahora bien, eso no significa que puedan hacerlo a largo plazo, porque una vez más, los países del G7 dijeron que iban a acelerar sus esfuerzos para ayudar a Ucrania en esta campaña con drones. Así que puede llegar un momento en que los rusos no tengan más remedio que responder. Pero por ahora parece que están haciendo un trabajo bastante bueno para repeler los ataques. Y mientras eso siga siendo así,
creo que los incentivos para que Rusia ataque en Europa se reducen de forma considerable. Lo otro que me parece realmente importante aquí es lo que ocurre en el campo de batalla. Si uno se cree la retórica que se escucha en Occidente, según la cual los rusos están atascados en el frente, o incluso perdiendo y sufriendo enormes bajas, entonces se puede construir una historia en la que tendría mucho sentido para Rusia seguir la política de Karaganov. Pero la realidad es que eso no es lo que está pasando en el campo de batalla. Los rusos, en realidad, lo están haciendo bastante bien. No están ganando una victoria rápida, eso está claro. Esto es como una apisonadora que avanza muy despacio. Pero aún así, los rusos siguen avanzando para conquistar todo el Donbass. Ya no les queda mucho por conquistar antes de controlar todo ese territorio. Así que, teniendo en cuenta que los rusos están obteniendo buenos resultados en el campo de batalla y que además parecen bastante hábiles a la hora de repeler estos ataques con drones, no de forma perfecta, pero sí bastante eficaz por ahora, creo que los incentivos para que Rusia siga el camino de Karaganov no son muy grandes en este momento. Pero claro, quién sabe cómo se desarrollará todo esto en los próximos meses. Así es como yo lo veo, y me gustaría saber qué opinas de mi análisis. No, creo que eso suena bastante correcto. Quiero decir, por eso también he sido un poco prudente o incluso preocupado por la forma en que muchos líderes occidentales hablan de la necesidad de llevar la guerra a Rusia o de aumentar el dolor que sufre Rusia. Porque creo que la razón principal por la que Rusia se ha contenido de responder directamente contra cualquier país de la OTAN es precisamente que el daño se ha mantenido dentro de un límite que puede soportar, sin un impacto realmente significativo. En esencia, han sido como pequeños pinchazos. Así que, en lugar de ir contra los titiriteros dentro de la OTAN, lo que dicen es, bueno, destruiremos y derrotaremos a su aliado, ¿no? Y creo que esa ha sido la estrategia principal del Kremlin. El problema, y por eso estoy muy preocupado cuando los líderes europeos, y ahora, al parecer, también los estadounidenses, se marcan como objetivo aumentar el sufrimiento de Rusia, es que el lujo de simplemente soportar ese dolor desaparece. Y entonces hay más presión para llevar a cabo ataques directos y arriesgarse a una gran guerra con Occidente. Y de nuevo es una especulación, pero tendría sentido, porque ¿qué otra cosa puede hacer Rusia entonces? Si ya no es sostenible, con los ataques apoyados por Occidente, ¿qué van a hacer? Van a detener la guerra, aceptar un alto el fuego mientras Occidente empieza a rearmar a Ucrania para prepararse para otra guerra. Quiero decir, ¿van a abandonar Ucrania y dejar que la OTAN entre después? Todo eso sería una capitulación, y eso supondría una amenaza existencial. Así que, si no hay paz y las escaladas de Occidente ya no son sostenibles, es decir, si no pueden soportar más el dolor, entonces creo que desde su punto de vista se verán obligados a atacar a Alemania o los países bálticos. En esencia, eso pondría al mundo en una nueva crisis como la de los misiles de Cuba. Es decir, o vamos a una guerra total, o vosotros dais un paso atrás. Y creo que eso, muchas veces, es lo que acaba siendo necesario, porque si miras la historia humana, solemos llegar hasta el borde del abismo. Y solo cuando nos enfrentamos al desastre es cuando, ya sabes, los líderes empiezan a cambiar de opinión. Ahora bien, puedo estar equivocado, pero hay algo que sí quería preguntarte. Cuando dices que en el G7 llegan con comentarios del tipo, tenemos que acelerar los ataques con drones y misiles en el interior de Rusia, vivo que la OTAN inició una recompensa de unos $205,000 por estrategias para atacar aeródromos rusos. ¿Por qué? Reward for strategies for targeting Russian airfields. Why are they so open now? I mean, ¿Por qué están tan abiertos ahora? Quiero decir, cada vez lo ocultan menos. ¿Es para normalizarlo, los ataques a Rusia, y que así el público no tema una represalia? ¿Quieren una guerra? ¿O es para mantener a Estados Unidos dentro de Europa, demostrando a los estadounidenses que no hay nada que temer?
Quiero decir, podríamos bombardear el Kremlin mañana y los rusos estarían demasiado intimidados. Es esa falta total de discreción en todo esto. Me resulta muy extraño verlo. It's very strange for me to see. Well, I think, Glenn, the Creo, Glenn, que las élites occidentales, y aquí hablamos sobre todo de las élites europeas, se han convencido de que Putin es el demonio encarnado, de que Rusia tiene ambiciones grandiosas y de que nosotros, en Occidente, estamos destinados a librar una guerra con Rusia en algún momento, aunque es difícil decir dónde. Pero por ahora estamos en una competencia de seguridad muy intensa con los rusos. Por eso tenemos que mantener a Ucrania intacta. Es el ariete, nuestra principal arma contra los rusos mientras nos rearmamos para la Tercera Guerra Mundial. Pero hay que entender que esa guerra se acerca. Es inevitable, porque Putin es, según agresor, congénito y dirige un país con una historia de agresión. and he runs a country that has a rich history of aggression. So we really have no choice. Now, Así que, en realidad, no tenemos otra opción. Ahora bien, tú y yo coincidimos en que este argumento es absurdo, y creo que absurdo es la palabra correcta aquí. No entiendo de dónde sale esta historia, pero eso da igual. Llevan tanto tiempo repitiéndola que creo que se la han acabado creyendo. Y pienso que han conseguido motivar a la gente. Hay todo tipo de sesgos motivados en juego, justo de los que hablabas. Si quieres convencer a tu público de que apoye un aumento del gasto en defensa, esta historia encaja perfectamente. Si quieres mantener a los estadounidenses dentro, esta historia encaja perfectamente. Así que no creo que estas personas estén diciendo, ¿qué podemos hacer para que los estadounidenses se impliquen? What can we do to get the Americans in? What can we do or to keep the Americans in? ¿Qué podemos hacer para mantener a los estadounidenses dentro? ¿Qué podemos hacer para mantener o aumentar el apoyo público a nuestras políticas? Y entonces elaboran esta estrategia concreta. Pero yo no creo que eso sea lo que está pasando. Creo que es algo mucho más inconsciente. Y creo que todo gira en torno a una idea. Si te repites esas historias, el tiempo suficiente, acabas creyéndotelas de verdad. Creo que eso se ve claramente en Estados Unidos con respecto a Irán. Se lleva tanto tiempo hablando de Irán como de una amenaza increíblemente peligrosa, aunque en realidad no lo sea para Estados Unidos de ninguna manera significativa, que aún así las élites lo creen, y la mayoría de los estadounidenses también. Así que, Irán, ya sabes, tú y yo hemos hablado de esto antes. Uno de los problemas que tenemos al vivir en un mundo donde los hechos y la lógica importan muy poco es que acabamos en situaciones como la que vemos ahora en Europa. Allí son los europeos, no los rusos, los que hablan de la inevitabilidad de una tercera guerra mundial. Y los rusos se ven en una posición en la que llegan a la conclusión de que, si los europeos creen que la guerra es inevitable y se están preparando para luchar contra ellos, no les queda más remedio que prepararse para esa misma guerra. Y claro, en cuanto hacen eso, eso le da argumentos a la gente en Occidente para decir, mirad a los rusos. Son ellos los que se están preparando para la Tercera Guerra Mundial. Esto es el clásico dilema de seguridad. Todo lo que hacen los rusos con fines defensivos parece ofensivo para la gente en Occidente, y al revés. Así que estamos en una especie de espiral de la que, sinceramente, no veo salida en este momento. Quiero decir, personas como nosotros intentamos aportar algo de sentido común a este debate, pero nuestras voces son pequeñas comparadas con los grandes medios de comunicación. Ese es el problema. Tenemos una situación en la que las élites occidentales se han convencido de que los rusos son realmente peligrosos y de que nos dirigimos hacia un gran conflicto más adelante. Sí, esta falta de lógica la veo por todas partes. Por ejemplo, ahora el argumento principal es que Ucrania está ganando. Y cuando muestran las pruebas, dicen que es porque los rusos están sufriendo muchísimas bajas y los ucranianos están recuperando territorio. Pero cuando miras la repatriación de restos, o bueno, el intercambio de soldados muertos, a menudo ves que la proporción es de 1 a 20, incluso de 1 a 40.
Es decir, una cantidad enorme de soldados ucranianos muertos frente a un número relativamente bajo de rusos. Y eso no tiene mucho sentido. Quiero decir, si hubiera más bajas del otro lado, se supondría que la proporción sería la contraria. Y se puede argumentar que, bueno, si los rusos avanzan, son ellos los que recogen los cuerpos. Pero al mismo tiempo también dicen que Ucrania está recuperando territorio. No tiene mucho sentido, pero les funciona. Y también vemos que sí, Putin es profundamente racional, pero a la vez nos sentimos cómodos participando en ataques contra Rusia, confiando en que él se va a contener. Y claro, decimos que Ucrania tiene que entrar en la OTAN, porque de lo contrario, Rusia iba a atar. Umimemjuart mamis, Kris que Ucrania atacará Stan. Drostuig flat. None of these things adds up, and I even seen the German, I think was Sí, y de hecho vi que el alemán, creo que fue Merz o von der Leyen, sí, fue von der Leyen, decía que Rusia había cortado el gas a Alemania. Pero vamos, los hechos están ahí. Fue justo al revés. Es como eso de decir que hay que seguir con la guerra para obligar a Rusia a negociar, cuando son los europeos los que se niegan a coger el teléfono y hablar con los rusos desde hace más de 4 años. Es muy difícil de entender esa lógica. A eso me refería cuando decías que los europeos parecen creerlo igual que los estadounidenses. Pero es algo deliberado para alargar la guerra. Me pregunto hasta qué punto es adoctrinamiento ideológico y hasta qué punto es una estrategia intencionada. Indoctrination and how much is deliberate strategy here. Well, let's just talk a little bit about the casualty number. Bueno, hablemos un poco de las cifras de bajas. El New York Times publicó un artículo sobre el equilibrio relativo de las bajas, es decir, muertos en combate más heridos. También incluían el número de soldados muertos en ambos bandos. Por lo visto, ese artículo del New York Times se basaba en un estudio realizado por un centro de estudios en Washington, D.C., el CSIS, y el argumento era que aproximadamente unos 450,000 rusos habían muerto y entre 125,000 y 150,000 ucranianos. Así que tomemos la cifra más alta para los ucranianos, que serían 150,000, y de nuevo la cifra de los rusos. Somewhere between 125 and 150,000 Ukrainians had died. So let's take the high-end number for the Ukrainians, which is 150,000. And again, the Russian number is 450,000. That's a 3-to-1. Son 450,000. Eso es una proporción de 3-1. Significa que por cada ucraniano muerto han muerto 3 rusos. Es simplemente increíble. No puede ser cierto. No entiendo de dónde salen esas cifras. Para empezar, el principal asesino en el campo de batalla es la artillería. Y durante la mayor parte de la guerra, las estimaciones indican que los rusos han tenido al menos una ventaja de 5-1, sino de 7-1 o incluso de 10-1 en artillería. Si miras estas bombas, las bombas inteligentes que se lanzan desde el aire, los rusos tienen un enorme arsenal de bombas inteligentes que han estado lanzando sobre los ucranianos. Los ucranianos, en cambio, prácticamente no tienen bombas inteligentes que estén lanzando sobre los rusos. Podrías decirte a ti mismo, bueno, son los rusos los que han estado principalmente a la ofensiva. Pero ahí hay 2 problemas. Uno es que los ucranianos han lanzado un gran número de ofensivas. ¿Recuerdas la ofensiva de Kursk? ¿Recuerdas la famosa ofensiva del 4 de junio de 2023, la que se suponía que iba a ser un blitzkrieg que llevaría a los ucranianos hasta el mar de Azov y partiría las líneas rusas en 2? En 2022, el primer año de la guerra, los rusos sufrieron 2 derrotas porque los ucranianos lanzaron grandes ofensivas en Kherson y en Kharkov, y ahora oímos hablar de todos esos contraataques ucranianos. Esas son operaciones ofensivas. Así que los ucranianos han estado a la ofensiva durante buena parte de la guerra, y por tanto no se puede decir que hayan estado a la defensiva. You can't make the argument that they've been on the defensive, and because the defense suffers less casualties. Y como la defensa sufre menos bajas que la ofensiva en casi todos los casos,
No deberíamos sorprendernos por esa cifra que usa el New York Times. Así que no se pueden justificar esos números de esa manera. No tiene ningún sentido. Y creo que en realidad vamos a descubrir que los ucranianos han perdido probablemente, o han tenido probablemente, y cuando digo perdido me refiero a muertos en combate, alrededor de 1 millón de hombres. La idea de que han perdido 150,000 me parece absurda. No tiene ningún sentido. Y aún así, eso se presenta como un hecho, y es un conjunto de hechos. Lo que estoy describiendo es un conjunto de hechos que mucha gente utiliza para evaluar cuál es la situación entre Rusia y Ucrania y qué deberíamos hacer a partir de ahora. Y si uno se cree esas cifras que de nuevo me parecen absurdas, entonces puede justificar subir la apuesta e intentar ayudar a Ucrania a machacar de verdad a los rusos, a derribar a Rusia como gran potencia, a acabar con ella como gran potencia. Y mucha gente habla así. Y uno se pregunta, ¿se están inventando todo esto? ¿Se están inventando esas cifras? ¿Crees que el New York Times se las está inventando? Yo no lo creo. Creo que realmente se las creen. Ahora bien, puede que haya todo tipo de sesgos interesados en juego, de los que ni siquiera son conscientes. Pero dejando eso a un lado, el hecho es que las élites se han contado a sí mismas una historia en la que creen y siguen avanzando basándose en esas narrativas falsas. Es que ya no entiendo los debates políticos en Occidente. Porque bueno, siguiendo lo que decías, si miras por ejemplo la contraofensiva ucraniana de 2023, estaba claro desde prácticamente el primer día que aquello iba a acabar en desastre. Y claro, como los rusos se habían retirado de Gerson y de Kharkov, tuvieron que reforzar las líneas defensivas. Y daba la impresión de que los ucranianos se iban a estrellar contra un muro. Pero me di cuenta de que, en cuanto dijimos, o al menos yo dije, que eso iba a terminar en desastre, enseguida se condenó. Como si dijeran, ¿por qué quitas el ánimo a Ucrania? Eso es algo prorruso. Y, por supuesto, insistían en que iba a ser un éxito. Lo mismo pasó con Kursk. Quiero decir, creo que la mayoría sabía que aquello iba a ser un desastre terrible. ¿Por qué abandonar una posición defensiva y salir a campo abierto, en territorio hostil? Los masacraron, en números espantosos, y aún así, todos tuvieron que alinearse y fingir que era una buena idea. Y sí, se podría decir lo mismo de Nord Stream. Todo el mundo tuvo que ir por ahí fingiendo que aquello era cosa de los rusos. Y ahora vemos que todos tienen que fingir que los ucranianos están ganando. Tenemos que apartar la mirada de todos los hechos disponibles. Es muy extraño que hayamos llegado a este punto. La realidad objetiva ya no parece tener ningún valor por sí misma. Todo se mide solo por hasta qué punto aplaudes al equipo correcto. Y si aplaudes a los ucranianos, entonces tienes que fingir que todo es un éxito brillante y mirar hacia otro lado ante las derrotas terribles y las horribles bajas. Y si no lo haces, es que apoyas a los rusos. Es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. Más o menos, ahí es donde estamos. ¿Has visto algo así antes? Porque hay muchos puntos en común entre muchas guerras. Y sé que no deberías. Bueno, pasa lo mismo con las sanciones. Si dices que las sanciones no van a funcionar, yo me di cuenta de eso desde el primer día, eso se interpreta como una declaración prorrusa, porque debilita el apoyo a las sanciones. Pero, ¿son estos, constructivistas sociales que solo quieren reforzar o hacer que la gente apoye las guerras? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Porque es muy difícil entender por qué la realidad importa tan poco y por qué existe esa obligación de aferrarse a los relatos. Bueno, un par de cosas. Hay un libro muy famoso que se titula La verdad es la primera víctima. Y la idea es que cuando estalla una guerra, como las máquinas de propaganda de ambos bandos se ponen en marcha de inmediato, al final la verdad desaparece del panorama y la propaganda pasa a tener una importancia enorme. El caso que mejor conozco donde esto se vio claramente fue durante la guerra de Vietnam.
Parte de ello giraba en torno al recuento de bajas, o lo que entonces se llamaban body counts. Y hubo una presión tremenda sobre el ejército estadounidense para inflar esas cifras, porque hacía falta un indicador de éxito. El público americano se preguntaba, ¿qué tipo de progreso estamos logrando aquí? ¿Cuáles son los indicadores de que realmente estamos avanzando? Y por supuesto, el presidente Johnson y sus lugartenientes también presionaron al ejército estadounidense para que mostrara, o al menos diera señales, de que estábamos logrando grandes avances contra el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte. Así que el recuento de bajas se convirtió en el principal instrumento para convencer a las altas esferas de la administración Johnson y también al público de que estábamos ganando la guerra. Y con eso se creó un mundo de fantasía en el que morían enormes cantidades de vietnamitas, y por tanto, la historia que se contaba era que estábamos ganando la guerra. Pero en realidad, todos los que participaban en ese proceso sabían perfectamente que estábamos actuando de una forma profundamente deshonesta, solo para satisfacer a los mandos que querían poder afirmar que estábamos ganando. Y si miras muchas de las batallas que tuvieron lugar durante la guerra, sufrimos unas pérdidas enormes. Y en muchos de esos casos se podría decir que ganamos. Pero si ganamos, fue por muy poco. Aún así, describíamos esas batallas como grandes victorias. Hicimos todo lo posible por hacer que pareciera que estábamos ganando, cuando en realidad no lo estábamos. Y por eso perdimos la guerra. No estábamos avanzando. Si uno mira lo que personas como Johnson y otros realmente sabían, y esto incluye incluso a Westmoreland, lo que de verdad sabían sobre lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla a partir del 65. Recuerda, entramos en marzo del 65 y lo hicimos a lo grande. Ellos entendían que estábamos en serios problemas. Y aunque seguían repitiendo esas historias de que nos iba bien, de que las cifras de bajas lo demostraban, sabían al mismo tiempo que no nos iba bien. Estaban buscando constantemente la fórmula mágica, una que nunca encontraron ni llegarían a encontrar. Y por eso perdimos la guerra. Pero no hay que subestimar hasta qué punto un aparato de seguridad nacional, cuando entra en guerra, puede recurrir a la propaganda de formas realmente extremas. Ahora bien, creo que hay dos grandes diferencias entre la situación Vietnam y la situación actual. Una diferencia es que ahora somos mucho más sofisticados en esto. Es realmente asombroso lo buenos que somos en todo Occidente para crear historias que en realidad son narrativas falsas. Durante la guerra de Vietnam no éramos tan buenos, ¿verdad? Hemos mejorado muchísimo. Las élites se han vuelto muy hábiles en la propaganda. Y la segunda gran diferencia, creo, es que durante la guerra de Vietnam, y esto se veía claramente en los comentarios que hice hace unos minutos, aunque la gente contaba historias positivas, y eso incluía a personas como Westmoreland y los jefes militares, y por supuesto a Johnson y a sus lugartenientes, mientras difundían esos relatos optimistas, al mismo tiempo sabían que estábamos en serios problemas. Eran conscientes de que estaban distorsionando la verdad para mantener el apoyo a la guerra. Creo que hoy, y esto nos lleva a lo que hablábamos antes, creo que hoy la mayoría de las élites occidentales piensan que en realidad nos está yendo muy bien en Ucrania y que los propios ucranianos están actuando con eficacia en el campo de batalla, que los rusos se han visto frenados e incluso puede que la situación haya empezado a cambiar. Y además, cuando uno mira las bajas rusas, el estado desastroso de la economía rusa o el hecho de que tanta gente esté interesada en derrocar a Putin, la conclusión parece clara. Solo tenemos que seguir presionando y acabaremos ganando. Va a ocurrir y la gente lo cree. Tú y yo pensamos una vez más que esto es absurdo, pero aquí somos una voz minoritaria. Mucha gente en Occidente cree en esto.
Y todo esto, por cierto, Glenn, te muestra que lo único que va a disipar todas esas ideas absurdas sobre lo que está ocurriendo es una victoria rusa en el campo de batalla. Si los rusos toman el Donbass, o cuando los rusos tomen el Donbass, Zaporilla y Jersón, y luego empiecen a avanzar hacia otras regiones, suponiendo que lo hagan, entonces será imposible mantener esta narrativa. Lo que permite a la gente en Occidente sostener esa narrativa es el avance tan lento del ejército ruso. La realidad es que los rusos se han movido muy despacio para derrotar a los ucranianos. Y por cierto, volviendo al tema anterior, estábamos hablando de las bajas. Una de las razones por las que creo que esas cifras de bajas rusas son simplemente falsas es que los rusos llevan a cabo sus ofensivas de una forma muy cautelosa, porque les interesa reducir al mínimo las bajas. Si uno observa con atención las tácticas rusas en el campo de batalla y su estrategia en general, se ve que hacen enormes esfuerzos por minimizar el número de muertos y heridos. Así que no estamos ante una situación en la que mueran grandes cantidades de soldados rusos en ataques frontales sin sentido que fracasan, como muchos en Occidente quieren hacer creer. Los rusos son muy prudentes. Claro que sufren bajas, sobre todo porque hay muchísimos drones ucranianos en el cielo, pero las cifras de bajas no son tan altas. Y por eso, precisamente, esa historia del New York Times resulta ridícula. Sí, bueno, creo que eso es algo clave, lo que decías sobre Vietnam. Y es que mintieron, básicamente mintieron sobre la guerra para ganar tiempo, con la esperanza de encontrar esa fórmula mágica de la que hablabas. Y creo que eso mismo pasó en Afganistán. Si miras los papeles de Afganistán, sabían que las cosas no iban bien y lo encubrieron. Y otra vez, ¿por qué luchar una guerra que se está perdiendo? Creo que la idea era que si conseguían mantenerla en marcha, con un poco de esperanza, aferrándose a ella, quizá algo cambiaría. Podría colapsar la economía. Podrían derrumbarse los frentes, o en el peor de los casos, ir desgastando poco a poco al enemigo hasta dejarlo más débil después. Quiero decir, supongo que teníamos otros resultados ideales en mente para Libia, Siria, todos esos países, pero en el peor de los casos, se trataba de agotar al enemigo desestabilizado. Pero también es interesante lo que decías sobre cómo medir el éxito. Porque si miras el caso de Ucrania, la forma preferida, o la más habitual, del establishment político y mediático occidental ha sido medir el progreso según los cambios territoriales. Pero como tú y yo sabemos, eso no tiene mucho sentido cuando se trata de una guerra de desgaste. En ese tipo de conflicto, no lanzas todas tus fuerzas contra líneas fuertemente fortificadas. Lo que haces es desgastar y debilitar al adversario, y cuando el frente se derrumba, entonces tomas los territorios. Es decir, una vez que las líneas del frente se rompen, los rusos pueden avanzar cada vez más rápido, sin esas líneas defensivas delante. Así que medir el territorio en una guerra de desgaste, en realidad, no tiene mucho sentido. Eso es lo que me resulta interesante, porque en la guerra con Irán siempre parecen medir las muertes. Pero eso en realidad no tiene mucho sentido. Es decir, Trump siempre decía, bueno, mira la Marina, la Fuerza Aérea, todo ha desaparecido. Pero medir la muerte y la destrucción como si fueran un éxito no tiene mucho sentido si los iraníes pueden mantener el control del estrecho de Hormuz con drones muy baratos y sencillos, y además están dispuestos a soportar todo ese sufrimiento. Porque da igual cuántos mates, seguirán dispuestos a luchar y a producir las capacidades necesarias para mantener cerrado ese estrecho. Así que, como decías, los indicadores de éxito, los llamados KPI, son muy extraños, o quizá lo sean a propósito. Es curioso cómo miden el éxito. ¿Puedo intervenir un momento, Glenn? Mira, estábamos hablando de las cifras de bajas en la guerra de Ucrania y de lo que ha estado publicando The New York Times. Esto es lo mismo que hablar de conteos de cuerpos. Es un argumento basado en conteos de cuerpos. Es exactamente como en Vietnam, y es muy importante entenderlo así.
Y tú has señalado con toda la razón que en Occidente solemos hablar del fracaso de los rusos a la hora de conquistar territorio, y dices que eso no es un buen indicador cuando se trata de una guerra de desgaste. Y claro, eso es cierto. En una guerra de desgaste, lo que importa es la proporción de bajas entre los bandos, y esa proporción, en el fondo, equivale a los conteos de cuerpos. Lo que estamos viendo aquí con este artículo del New York Times es muy parecido a lo que se vio con el recuento de bajas en Vietnam. Y aquel proceso del recuento de bajas en Vietnam fue en el fondo deshonesto. Es muy importante entender eso. Y el proceso del recuento de bajas en Ucrania, como comentamos al hablar del artículo del New York Times, también es fundamentalmente deshonesto. Y sinceramente es justo lo que cabría esperar. Quiero añadir otra cosa, y también es importante entenderlo. La guerra de Vietnam y la guerra de Ucrania fueron o son guerras terrestres. En el caso de Ucrania es una guerra terrestre. En el de Vietnam fue una guerra terrestre. Tengo que cuidar los tiempos verbales aquí. Fueron guerras en las que los ejércitos chocaban directamente entre sí y morían enormes cantidades de personas. Así que los recuentos de bajas o las proporciones de intercambio de víctimas eran importantes. En el Golfo, en la guerra con Irán de hoy, no hay guerra terrestre. Recordemos que la parte inicial del conflicto, desde el 28 de febrero hasta el 8 de abril, se libró en el aire. Esa fue la guerra aérea, del 28 de febrero al 8 de abril. Luego la guerra aérea terminó. Los bombardeos cesaron prácticamente, salvo un par de pequeños episodios posteriores de los que podríamos hablar. Pero en esencia, la guerra aérea terminó y pasamos a un bloqueo. Fue el 13 de abril cuando se inició el bloqueo, y este terminó cuando firmamos el memorando de entendimiento, el 17 de junio. Así que pasamos de una campaña de bombardeos a un bloqueo, y nunca lanzamos una ofensiva terrestre. Por eso, en la guerra con Irán, no hay ningún argumento basado en el número de bajas. Es un tipo de conflicto muy distinto. Y para ser más concretos, con el caso de Irán, como todo el mundo ha dicho, si de verdad se quisieran alcanzar los objetivos que los israelíes y los estadounidenses se marcaron el 28 de febrero, haría falta poner tropas sobre el terreno. Esa es la opción terrestre. Y no estuvimos dispuestos, ni el 28 de febrero ni en ningún momento desde entonces, a desplegar tropas sobre el terreno, al menos de forma significativa. Así que nunca nos hemos acercado a esa opción, porque cuando recurres a la opción terrestre es cuando realmente empiezas a sufrir bajas graves. Y cuando sufres bajas graves, se vuelve mucho más difícil justificar la guerra. Por eso los recuentos de muertos y las proporciones de bajas llaman tanto la atención. Sí, estoy de acuerdo. Pero también, claro, con Irán, uno pensaría que Estados Unidos habría tenido más éxito. Es decir, evitó una guerra terrestre porque es una potencia naval, como lo es Estados Unidos. Y la historia sugiere que debería mantenerse al margen de las guerras terrestres, ya sea Vietnam o Irak, porque eso no juega a favor de la fortaleza americana. Pero en el caso de Irán, contaban con poder naval y poder aéreo. Así que en teoría, se podría haber esperado un mayor éxito por parte de Estados Unidos. Por otro lado, tampoco se puede ganar una guerra solo con poder aéreo. Entonces, ¿cómo se mide el éxito en la guerra contra Irán desde la perspectiva estadounidense? ¿Cómo se mide el progreso? Porque es un tipo de guerra muy particular. Se trata de destruir misiles balísticos, capacidades ofensivas o defensivas, de eliminar a sus aliados o a sus fuerzas delegadas, ya sea en Líbano, Irak o Yemen. ¿Cómo se sabría si Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán? Un par de cosas. Primero, no vamos a ganar la guerra, vamos a perderla. Pero en el proceso de perderla, hay dos objetivos que tenemos que cumplir. Y si salimos de esto en una situación razonablemente buena, habremos alcanzado esos dos objetivos. Ahora bien, es muy importante entender que Irán ha ganado esta guerra.
Irán va a salir de este conflicto mucho más fuerte en comparación con sus vecinos de lo que estaba el 27 de febrero. Y la posición de Estados Unidos en el Golfo va a quedar muy debilitada como consecuencia de esta guerra. Pero quiero ir a tu pregunta concreta, porque es realmente importante. Aquí tenemos dos objetivos. Dejando a un lado si ganamos o perdemos, hay dos metas claras. La primera es abrir el estrecho, porque necesitamos que el petróleo vuelva a fluir. Y eso puede incluir, de hecho, incluirá el petróleo iraní, que estamos permitiendo que salga por el estrecho, y estamos permitiendo que los iraníes cobren en dólares por ese petróleo, ¿verdad? Les estamos dando un buen trato porque queremos inundar el mercado de petróleo para que la economía internacional no se desplome. Así que el primer objetivo era abrir el estrecho y hacer que el petróleo volviera a fluir. El segundo objetivo es lograr un acuerdo nuclear. Tenemos que conseguir un acuerdo nuclear. Obviamente será alguna variante del JCPOA, pero tiene que haber algún tipo de acuerdo que limite lo que Irán puede hacer en el desarrollo de armas nucleares de aquí en adelante. Has mencionado los misiles, no va a haber ningún acuerdo sobre misiles. Y algunos podrían decir, bueno, ¿y qué pasa con el apoyo a Hezbollah, Hamas y los hutíes? Ahí no va a haber ningún acuerdo, ¿verdad? El cambio de régimen, ese era otro de nuestros objetivos. Pero no va a haber cambio de régimen, no como resultado inmediato de esta guerra. Quizá dentro de 2, 3 o 4 años, quién sabe, pero ahora no. La cuestión clave es la nuclear, y es muy importante entender cómo se estructuró el memorando de entendimiento. Se diseñó de forma que una vez firmado, cesaran los disparos y los bombardeos entre Irán y Estados Unidos. Y, en segundo lugar, que se abriera el estrecho y el petróleo volviera a fluir hacia los mercados internacionales. En cuanto a los bombardeos, la campaña se detuvo el 8 de abril. En realidad, ya no empezó a tener. La campaña de bombardeos terminó y pasamos a un bloqueo. Y no podemos volver a una campaña de bombardeos por un montón de razones distintas, ¿verdad? Así que en realidad eso no importaba tanto, salvo quizá en Líbano. Pero dejemos Líbano a un lado. La cuestión clave, la que más nos preocupaba al principio, era abrir el estrecho. Y el estrecho está ahora abierto, en la práctica. No completamente, pero parece que podría estarlo del todo. Y si no lo está, tendremos un problema serio. Ese era el objetivo menos difícil de conseguir, porque los iraníes tienen un interés claro en vender su petróleo. Bien, el segundo gran objetivo, el número 2, es el tema nuclear, y eso aún no se ha resuelto. Lo que hay que entender aquí es que ahora tenemos que abordar la cuestión nuclear al mismo tiempo que 4 grandes cuestiones económicas, todas ellas favorables para Irán. Primero, las reparaciones. Segundo, los activos congelados. Tercero, el levantamiento de las sanciones. Y cuarto, la cuestión del peaje en el estrecho. En otras palabras, esos temas siguen sin resolverse. Piénsalo un momento. Ese fondo de $300 mil millones para reparaciones todavía no está cerrado. Levantar todas las sanciones tampoco está cerrado. Liberar todos los activos congelados, diría que aún quedan más de 100 mil millones bloqueados. Descongelarlos todos y luego el tema del peaje, ¿de acuerdo? Todo eso tiene que resolverse. Y también la cuestión nuclear, ¿verdad? Así que, en gran medida, ya hemos resuelto el problema de abrir el estrecho al principio, pero ahora tenemos todos esos otros grandes asuntos delante de nosotros. Y yo diría simplemente esto. Si no conseguimos un acuerdo, y cuando digo nosotros, me refiero a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, si no logramos un acuerdo sobre la cuestión nuclear, vamos a tener un problema serio. Porque como bien sabes, Irán tiene la capacidad de fabricar una bomba con bastante facilidad. Y si no contamos con algo parecido a una versión revisada del JCPOA, ¿qué les va a impedir construirla? Así que habrá incentivos muy fuertes
para que consigamos ese acuerdo, lo que significa que probablemente tengamos que hacer concesiones importantes a los iraníes en esos 4 grandes temas económicos que tanto les interesan. En resumen, queda mucha negociación por delante, y me parece que si queremos tener éxito, hay 2 cosas fundamentales. Primero, mantener abierto el estrecho, y segundo, lograr un acuerdo nuclear. And number 2, we got to get a nuclear deal. Well, if those were the only two objectives, that is a nuclear Bueno, deal and siguen siendo one solo more, 2 los objetivos, it would be un achievable acuerdo nuclear because, well, y que el petróleo one is vuelva a pursuing fluir. nuclear weapons, Sería the other is posible, war. porque bueno, And los oil iraníes following no the estaban war. buscando armas As you said, nucleares antes de esta guerra, y el petróleo también fluía antes de la guerra. Pero como has dicho, ahora hay nuevos objetivos. El memorando de entendimiento deja muy claro que no se puede volver al antiguo statu quo. Así que los iraníes creo que también están preocupados, porque por un lado, cuesta imaginar que Estados Unidos cumpla todo lo que firmó en ese memorando, levantar todas las sanciones, conseguir el apoyo del Congreso, pagar 300.000 millones en reparaciones, aceptar el peaje o la tasa, o como se le quiera llamar. Es difícil ver que eso sea aceptable. Y al mismo tiempo, no hay una buena opción militar, a menos que Israel pudiera provocar una guerra civil en Líbano, o que Estados Unidos presionara al gobierno iraní para que desmantelara algún grupo militante iraní. Quiero decir, se podría ir contra sus aliados. Pero no parece que esa sea una estrategia viable para lograr el éxito militar. Así que simplemente, ¿tú crees cuál dirías que es la estrategia aquí? ¿Van a aceptar un acuerdo de paz terrible o van a optar por una opción militar que en realidad no existe? ¿O cómo estás evaluando lo que es más probable basándote en la estrategia estadounidense o al menos en cómo tú ves esa estrategia? This is a great question. Let's just talk this through. Bueno, es una gran pregunta. Vamos a pensarlo juntos. Primero, no hay una opción militar, como tú y yo sabemos. Y una de las razones por las que no la hay es que si volvemos a bombardear, el estrecho se cerrará otra vez. No podemos hacer nada que permita que el estrecho se cierre de nuevo. Acabamos de conseguir que se abra y queremos mantenerlo abierto. Y ya sabes, toda esa gente que dice hay que volver y terminar el trabajo, ¿de qué están hablando? Tuvimos una campaña de bombardeos de 40 días. No funcionó. Por eso la terminamos el 8 de abril. Y además nos estábamos quedando sin municiones. Y además los iraníes tienen capacidad de segundo ataque. Y además pueden realmente hacer caer la economía mundial. Entonces, ¿de qué está hablando la gente? No tenemos una opción militar. Hemos mantenido abierto el estrecho. Y ahora la pregunta es, ¿vamos a abordar el tema nuclear? Tú dices, Glenn, y creo que con razón, no estoy en desacuerdo contigo, que cuesta imaginar a los estadounidenses haciendo esas concesiones que mencioné en lo que llamé los 4 grandes temas económicos. ¿Vale? De nuevo, todo el asunto del peaje, liberar todos esos activos congelados, el levantamiento total de las sanciones y el fondo de reparaciones de 300.000 millones de dólares. ¿De verdad puedes imaginar a Estados Unidos cediendo en todos esos puntos? Quiero decir, el resultado final sería que Irán quedaría en una posición excelente para avanzar. Estamos hablando de un país con 93 millones de habitantes. This is a country with 93 million people. You get its economy back on its feet. Consigues que su economía vuelva a ponerse en pie. Está en una posición en la que domina el Golfo Pérsico. Controla el estrecho de Hormuz. Irán sería realmente bastante poderoso. ¿Va a permitir Estados Unidos que eso ocurra? Esa es la pregunta que planteas. Bien. La respuesta a eso, Glenn, es ¿qué pasa con el tema nuclear? Los iraníes van a jugar duro con nosotros, eso lo sabemos. Van a decir, si no seguís nuestro ritmo en los asuntos económicos, no hay acuerdo nuclear. ¿Qué hacemos entonces, sin acuerdo nuclear? No lo sé. Creo que tenemos que conseguir un acuerdo nuclear. Pero si no lo logramos, vamos a tener un problema serio, porque hay muchas posibilidades de que consigan armas nucleares o de que avancen en esa dirección.
And this will cause the Israelis to think about Y esto hará que los israelíes se planteen usar sus armas nucleares, las armas nucleares israelíes contra Irán. Así que aquí hay un riesgo real de desastre. Por eso tenemos un incentivo muy fuerte para lograr un acuerdo nuclear. Trump también tiene un incentivo muy fuerte para dejar este asunto atrás. Si lo miramos desde otro ángulo, hay que entender que los iraníes querían abordar el tema nuclear desde el principio. Recuerda que describí el memorando de entendimiento como un proceso que empezaba por abrir el estrecho y poner fin a los disparos. Eso era lo primero. Y después tratar la cuestión nuclear y los grandes temas económicos. ¿De acuerdo? Los iraníes fueron inteligentes. The Iranians were smart. They put the nuclear issue at the Pusieron el tema nuclear al final de las negociaciones porque sabían que eso les daría una enorme ventaja más adelante. Si hubieran negociado ahora el acuerdo nuclear y el del estrecho y después pasaran a los temas económicos, no tendrían ninguna palanca de presión. Lo único que les da poder de negociación ya no lo tienen por controlar el estrecho, porque lo han abierto. Su fuerza ahora está en el tema nuclear. Fueron inteligentes al dejarlo para el final. Así que tienen mucha capacidad de presión sobre nosotros, y nosotros tenemos un interés claro en ceder ante ellos, cumpliendo los distintos acuerdos que forman el memorando de entendimiento. Pero puede que eso no ocurra, y al final el resultado será que no conseguiremos un acuerdo nuclear. Maybe that won't happen, but the end result is we won't get a nuclear deal. Well, let me just ask one final question, though. Bueno, déjame hacerte una última pregunta. Si damos unos pasos atrás para ver el panorama general, ¿cómo definirías la gran estrategia estadounidense ahora, en este momento de la historia? Es decir, durante la Guerra Fría, la gran estrategia, con un solo rival, otro centro de poder, una ideología competidora, era, ya sabes, la estrategia de contención y todos sus componentes. Marcaba un objetivo claro que de alguna manera unía a casi toda la clase política. Todas las demás estrategias tenían que subordinarse a esa gran estrategia más amplia. ¿Cuál es hoy? ¿Cómo está afrontando Estados Unidos los enormes cambios en el mundo y su propio papel en él? Es una gran pregunta, sí, pero That's a large question for, Well, I think Bueno, creo que cuando mis amigos y yo pensábamos en la gran estrategia a lo largo de las décadas, siempre solíamos decir que, obviamente, el hemisferio occidental es la zona más importante del mundo para Estados Unidos. Pero dado que Estados Unidos es un poder hegemónico regional, no hay amenazas serias en el hemisferio occidental. La cuestión es, ¿cuáles son las zonas fuera de Estados Unidos que más importan desde un punto de vista estratégico? ¿Dónde están en juego los intereses vitales en el mundo? Y creo que la mayoría de la gente de mi entorno coincidía en que las tres regiones más importantes eran Europa, Asia Oriental, porque allí había grandes potencias, y el Golfo Pérsico, porque allí está el petróleo. And the Persian Gulf, because oil was there. Those were the three key areas of the world. Esas eran las tres zonas clave del mundo fuera del hemisferio occidental. Y durante la Guerra Fría nos centramos sobre todo en Europa, porque la amenaza soviética se concentraba allí. Pero la Unión Soviética estaba, y Rusia sigue estando, físicamente en Asia Oriental, como bien sabemos. Así que nos preocupaba contener a los soviéticos no solo en Europa, sino también en Asia Oriental. Y el Golfo Pérsico era la zona donde teníamos que hacer menos trabajo. Los británicos llevaron el peso allí hasta 1968. Y después, desde 1968 hasta 1979, dependimos de los iraníes. And then after 1968 up to 1979, we depended on the Iranians. This is under the Shah, the Saudis, and we didn't have. Esto fue durante el tiempo del Shah, con los saudíes, y no teníamos ninguna gran amenaza. Después de 1979, cuando los soviéticos invadieron Afganistán y hubo la revolución en Irán, e Irán dejó de ser un aliado, creamos la Fuerza de Despliegue Rápido, que era una capacidad más allá del horizonte. Es decir, no estábamos físicamente allí. No teníamos muchas fuerzas militares desplegadas físicamente en el Golfo. Teníamos esta fuerza de despliegue rápido, que de nuevo operaba más allá del horizonte.
Así que, como ves, durante la Guerra Fría nos importaba Europa, nos importaba Asia Oriental y nos importaba el Golfo. Luego llega el mundo multipolar, en el que estamos ahora. Y China se convierte en la principal amenaza para Estados Unidos, y por eso giramos hacia Asia. Hubo mucho debate sobre alejarnos de Europa y reducir nuestro compromiso con el Golfo, porque no veíamos ningún gran problema en esa región. Pensábamos que teníamos todo bajo control. Y en lo que respecta al hemisferio occidental, bueno, las cosas iban bastante bien allí. No había amenazas serias para Estados Unidos. Pero llega la administración Trump de nuevo a la Casa Blanca en enero de 2025. Y lo que vemos es que el presidente Trump decide dar al hemisferio occidental una prioridad muy alta. Y estamos profundamente implicados en cuestiones de ingeniería social y en compromisos militares en la región. Si miras lo que está pasando en Venezuela, si miras lo que ocurre con respecto a Cuba, o el discurso del presidente Trump sobre el Canal de Panamá, sobre Groenlandia, e incluso sobre convertir a Canadá en el estado número 51, está claro que Estados Unidos está prestando muchísima atención al hemisferio occidental. Y eso, la verdad, me desconcierta, porque no creo que en este momento afrontemos amenazas serias en esa parte del mundo. Aún así, estamos profundamente implicados en hacer ingeniería social e incluso quizá en adquirir territorio en el hemisferio occidental. Hay que recordar que el presidente Trump dijo, en el momento en que capturamos al presidente Maduro de Venezuela, que Estados Unidos, o él mismo, dirigía ahora Venezuela. Y básicamente consideraba el petróleo venezolano como petróleo estadounidense. Es realmente sorprendente, así que se puede ver que de alguna manera estamos avanzando en el hemisferio occidental. En cuanto al Golfo, ahora estamos implicados en un conflicto importante con Irán. Es realmente asombroso. Se podría argumentar, Glenn, que acabaremos marchándonos del Golfo, que ya no podemos mantener bases militares allí. Nuestra estructura de alianzas está hecha a pedazos. Puede que eso ocurra. Pero por ahora, si miras la gran estrategia estadounidense, estamos hasta el cuello de problemas en el Golfo Pérsico. Y como dije, estamos muy implicados en el hemisferio occidental. En cuanto a Ucrania y Europa, como comentamos antes en el programa, parece que el presidente Trump está volviendo a implicarse en Ucrania cada vez más a fondo. Y se podría decir, Glenn, que a medida que la situación se vuelve en contra de Ucrania, como tú y yo sabemos que está ocurriendo ahora mismo, los estadounidenses sentirán la necesidad de intervenir y hacer todo lo posible por rescatar a Ucrania para no sufrir una derrota humillante. Y luego está Asia Oriental. Eso es lo que el Pentágono llama la amenaza de referencia. Así que no nos vamos de Asia Oriental. Y si miras lo que probablemente harán los chinos con el tiempo y lo que probablemente harán los estadounidenses con el tiempo, esa es una zona peligrosa del mundo. No me sorprendería que dentro de 10 años, o incluso dentro de 5, cuando tú y yo estemos hablando de todos los problemas del mundo, China no esté en lo más alto de la lista. Todo esto es para decir que Estados Unidos, bajo el presidente Trump, tiene una estrategia general sorprendentemente ambiciosa. Piensa en lo que he dicho sobre el hemisferio occidental. Piensa en dónde estamos en el Golfo. Piensa en dónde estamos en relación con Ucrania. Y piensa en la amenaza que marca el ritmo, China. Parece que no creemos en la palabra priorizar China. Estados Unidos sigue viviendo bajo la ilusión de que puede estar en todas partes y hacerlo todo al mismo tiempo. Y creo que ahí es donde está ahora mismo la gran estrategia estadounidense. Creo que podríamos tener una conversación larga sobre esto y deberíamos hacerlo la próxima vez que hablemos, o quizá cuando volvamos a hablar sobre hacia dónde se dirige esa gran estrategia. Ya sabes, una vez que estos distintos conflictos queden atrás o se resuelvan por sí mismos. Y aquí estamos hablando de Ucrania, de Irán,
y también en cierta medida de lugares como Cuba y Groenlandia. Entonces quizá podamos tener una visión más clara de la gran estrategia de Estados Unidos. Pero sí creo, Glenn, que nosotros, los Estados Unidos, vamos a tener que aprender a establecer prioridades. Creo que esta idea de que podemos mantener un Estado militarizado, implicado de forma tan profunda en las 4 regiones, no es sostenible a largo plazo. No, that's what I thought was the main No, challenge eso es lo que yo to consideraba el principal desafío para Estados Unidos en este momento de la historia. Es decir, su transición de una situación unipolar, en la que básicamente tenía la última palabra en cualquier parte del mundo, a una situación multipolar. La gran estrategia tendría que incluir prioridades. Es decir, si no puedes estar en todas partes, ¿qué va primero? Y no quiero menospreciar a los políticos. Creo que es algo difícil de asimilar cuando llevas décadas con una cultura política basada en estar en todas partes a la vez y en abrazar una ideología que hace que no estar en todas partes parezca casi una traición o una muestra de indiferencia. Porque todas nuestras guerras, por supuesto, se presentan como si fueran para ayudar a los desfavorecidos y promover la democracia liberal. Por eso, este cambio resulta tan complicado. Pero pensé que esa era la lección de la guerra con Irán, ¿no? Es decir, si no puedes, quiero decir, cuando ya se habían agotado todas las armas en Ucrania, de repente, ¿cómo íbamos a luchar contra los iraníes? Tuvieron que coger las armas de los europeos, de los ucranianos, de los asiáticos orientales, y enviarlas no solo a Oriente Medio, sino también a Israel, porque incluso a los estados del Golfo les quitaron parte de sus defensas aéreas. Así que pensé que esa era la lección principal. Si lo priorizas todo, en realidad no estás priorizando nada. Pero de nuevo, podría tratarse de grandes cambios en la distribución internacional del poder. Es algo muy desestabilizador, porque los políticos necesitan tiempo para adaptarse a las nuevas realidades, creo yo. En fin, ¿tienes algún comentario final antes de que terminemos el video? Sí, déjame hacer 2 apuntes rápidos. Uno es el problema de la deuda. Perdona que te interrumpa, pero siempre miro la página de backclock.org y ni siquiera soy estadounidense. Aún así, me deprime. Es una cifra espantosa. Perdón, continúa. No tienes razón. Uno piensa que tarde o temprano ese problema va a acabar pasándonos factura. La segunda cuestión, Glenn, es que si miras la guerra de Ucrania y piensas en lo que sería luchar una guerra contra China o en realidad una guerra en cualquier parte, lo que está clarísimo es que necesitas una gran base industrial y la capacidad de producir enormes cantidades de armamento. Quiero decir, por volver al caso de la guerra con Irán, tuvimos que parar después de 40 días porque básicamente nos estábamos quedando sin armas. Es realmente asombroso hasta qué punto hemos agotado nuestras reservas de cosas como misiles Tomahawk, misiles Patriot, misiles THAAD, bombas inteligentes aire-tierra y así sucesivamente. De verdad resulta bastante increíble. Y también es bastante sorprendente lo mucho que vamos a tardar en reconstruir esos inventarios que se han ido agotando. Y esto lo que nos dice es que vamos a tener que establecer prioridades. Si vas a planificar una guerra en Asia, ¿verdad? Y estás pensando en cómo enfrentarte a los chinos en una guerra por Taiwán o por el mar de la China Meridional, una guerra que podría durar muchos meses, bueno, esperemos que eso nunca ocurra. No estoy diciendo que sea probable ni que vaya a pasar, pero los estadounidenses van a tener que prepararse para una guerra larga. Eso es lo que nos ha enseñado la guerra de Ucrania. Y no tenemos la base industrial necesaria. Cuando ves el tiempo que nos va a llevar reponer las existencias que se agotaron con la guerra de Irak, resulta realmente, sinceramente, aterrador desde el punto de vista de la seguridad. La verdad, es bastante sorprendente. Creo que cuando uno mira el problema de la deuda, la debilidad de la base manufacturera estadounidense y la necesidad de crear un gran inventario de armas,
además de tener la capacidad de producirlas una vez que empiece un conflicto, queda claro que tenemos muchísimo trabajo por delante. Y eso va a requerir establecer prioridades. Así que pienso que los acontecimientos que están ocurriendo ahora, o mejor dicho, los que han tenido lugar desde que empezó la guerra de Ucrania en 2022 hasta hoy, este periodo de unos 5 años o quizá 4, ha sido un tiempo en el que hemos aprendido mucho. Y lo que hemos aprendido debería hacernos sentir una profunda preocupación por nuestro futuro. Cuando digo nuestro, me refiero a Estados Unidos. Bueno, hasta la próxima. Espero poder hablar contigo un poco más sobre la gran estrategia, porque Estados Unidos tiene una historia fascinante en ese ámbito. Así que muchas gracias por tu tiempo y que te vaya muy bien. Un placer, Glenn. Te deseo lo mejor. You.